Cuando se habla de ensayo Proctor, muchas veces hay ciertas dudas entre el personal, los profesionales que necesitamos manejar este parámetro, ya sea en oficina, en laboratorio o en campo. Hoy te explicaré qué es el Proctor, cuál es su procedimiento de forma clara, sencilla y cuál es su aplicación práctica. Vamos a verlo. El Proctor es la densidad máxima que puede llegar a tener un suelo para una humedad específica a la que llamamos humedad óptima. Y la humedad óptima es aquella humedad con la que el suelo consigue o conseguimos nosotros para un suelo esa mayor densidad seca que éste puede llegar a tener para una energía de compactación específica. Una de las dudas frecuentes es cuándo debo usar el ensayo Proctor normal o estándar y cuándo uso el ensayo Proctor modificado. Esto va a depender de las especificaciones técnicas particulares del proyecto, de la obra, porque el usar uno u otro tipo de ensayo me va a depender de la energía de compactación, del tipo de rodillo que se va a utilizar en esa obra. Para grandes rellenos y lo habitual es usar rodillos de gran peso, rodillos grandes y de gran peso. Entonces lo más común es que necesitemos el Proctor modificado. Luego, para algunos tipos de suelo que son cohesivos, arcillosos y también para zonas que son restringidas, zonas estrechas y con poco acceso, con complicado acceso, en estas zonas se suelen usar rodillos más pequeños, de menor peso, rodillos compactadores manuales. En estos casos sí que utilizamos el ensayo Proctor normal o estándar. La preparación de la muestra previo a lo que es el procedimiento en sí del ensayo la podemos hacer o de manera húmeda o de manera seca. La preparación húmeda consiste en utilizar la muestra tal como nos llega de campo. Esta se aplica cuando la muestra no llega con demasiada humedad. Y el otro tipo de preparación, que es la seca, esta se utiliza cuando la muestra llega saturada al laboratorio. Entonces debemos permitir que esta seque. Podemos colocarla, dejarla estirada, extendida al aire, o podemos aplicar calor con temperatura a un máximo de 60 grados, aunque lo más recomendable es el secado al aire. Previo a iniciar en lleno con lo que es el procedimiento en sí del ensayo, también necesitamos elegir cuál es el método de ensayo que debemos emplear. Esto se calcula, se determina en función de la gradación del suelo, de la granulometría. Pero no necesitamos conocer el pasante de todos los tamices de un ensayo granulométrico, sino ciertos tamices, que son el tamiz número 4, el tamiz 3/8 y el tamiz de 3/4. Los métodos de ensayo, tanto para el Proctor normal como para el Proctor modificado, son el método A, el B y el C, que están en función de la gradación del material, pero también cada uno de ellos tiene un número de golpes específico por capa, un número de capas específico, un diámetro de cilindro a utilizar para la compactación de las capas. En el método A y en el método B tenemos el mismo diámetro de molde, que es molde de 4 pulgadas en ambos casos. Tenemos el mismo número de capas, que son 3 capas, y tenemos el mismo número de golpes, que son 25 golpes por capa, esto para el método A y para el método B. Mientras que para el método C ya tenemos un número mayor de capas, que en lugar de 3 tengo 5 capas, y un número mucho mayor de golpes, que en lugar de 25 golpes voy a tener 56 golpes. Cuando voy al Proctor estándar o Proctor normal, voy a tener una diferencia en el número de capas.
voy a tener siempre 3 capas. El método A es para suelos más finos, arenas y suelos cohesivos, mientras que el método C es para suelos granulares con partículas más gruesas. El equipo y herramientas que vamos a necesitar para poder realizar este ensayo Proctor, ya sea estándar o modificado, tenemos el molde, ya sea este de 4 pulgadas o de 6 pulgadas, con su respectiva base y su respectivo collar. Vamos a necesitar una balanza, un horno, tamices del número 4, el de 3/4 pulgadas y el de 3/8, guantes, envases para medir la humedad, bandejas, un mazo de goma para deshacer los terrones si es que tiene la muestra, un enrasador, una probeta graduada para controlar la cantidad de agua que estamos añadiendo a la muestra para los diferentes cilindros que debemos preparar. Ahora te voy a pedir que te tomes un minutito para que le des un like al vídeo si te está gustando, si te está pareciendo interesante. Y seguimos. Para el procedimiento del ensayo, ya sea estándar o modificado, vamos a necesitar los siguientes pasos. Primero, vamos a necesitar secar la muestra, preparar la muestra, ya sea con secado al aire o con secado en estufa a menos de 60 grados. Luego voy a necesitar tomar la cantidad de muestra que necesite para el ensayo, y una vez hecho esto necesitamos pasar por los tamices correspondientes para determinar el método de ensayo que voy a utilizar. Independientemente de si es Proctor estándar o Proctor modificado, necesito identificar el método, si es el A, el B o el C. Para ello, pasamos el material para ver el pasante y el retenido en los diferentes tamices que hemos mencionado. Una vez hecho esto, necesitamos conocer el peso del molde que vamos a utilizar y el volumen del molde. Luego, preparamos de 5 a 6 cilindros del material compactado en el número de capas y con el número de golpes que corresponda a el método y el tipo de ensayo que estemos utilizando. Cada uno de estos cilindros que hemos preparado con la muestra va a tener una humedad específica. Para cada uno de ellos he agregado una cantidad de agua específica, un porcentaje que me corresponde a un porcentaje, un contenido de humedad del suelo, y cada uno tiene una humedad diferente. Luego, estas muestras la peso con el molde. Ya conozco el peso del molde, pues puedo conocer el peso y el volumen de la muestra para cada uno de los contenidos de humedad diferentes que hemos agregado. De cada uno de estos cilindros tomamos una muestra bien representativa para hacer el ensayo de humedad. Con todo esto, finalmente tengo una densidad seca y una humedad para cada uno de estos cilindros. Tengo 6 parejas de valores de humedad con densidad. Resto de esa densidad del material húmedo, el agua que contiene, y con esto consigo lo que es la densidad seca del suelo. Tengo esas 6 parejas de valores, densidad seca y humedad, y con esto preparo esa gráfica que se llama gráfica de compactación, donde para cada valor de densidad voy a tener una humedad, y llega un momento en que esa gráfica me cambia el sentido, va subiendo y empieza a bajar. Ahí yo tengo un máximo que corresponde a la máxima densidad del suelo, y esa máxima densidad que he logrado se corresponde a una humedad. Esa humedad le llamamos humedad óptima, que es la humedad con la que yo consigo que un determinado suelo logre su máxima compactación, o sea, logro reducir al máximo el contenido de vacíos de ese suelo. Los resultados obtenidos con el Proctor estándar o normal son diferentes a los resultados obtenidos con el Proctor en el ensayo tipo modificado.
Y eso es lógico porque tenemos una energía de compactación diferente. Es mucho más grande, alta la energía de compactación en el ensayo Proctor modificado, porque tenemos una altura de caída mayor, tenemos una mayor masa o peso de ese pisón que golpea y compacta. Entonces, esa densidad seca máxima que yo consigo, aunque utilice el mismo material, si hago un Proctor estándar y hago un Proctor modificado, voy a tener que el Proctor modificado va a ser mayor esa densidad. Esa diferencia depende del tipo de material, si el material es cohesivo, si el material es granular, más limpio. ¿Cuál es entonces la aplicación de este ensayo, de este resultado de ensayo, de este parámetro del suelo que yo tengo, que es esa densidad Proctor o densidad máxima seca del suelo? Con este parámetro lo que hacemos es poder controlar la compactación del suelo en campo. Esa compactación que yo realizo para terraplenes, para presas, para fundación de estructuras o para cualquier tipo de relleno, la puedo controlar y saber qué tan efectiva ha sido teniendo este ensayo, este parámetro, porque puedo comparar esa densidad máxima que puede llegar a tener este suelo que he muestreado, que he ensayado, la comparo con la densidad que se consiguió en campo. Entonces ahí tengo mi porcentaje de densidad, mi porcentaje de compactación obtenido. Estos porcentajes tenemos como mínimo un 95%. Yo particularmente no acepto ningún relleno que esté controlando con menos de 95%, porque 90% es muy poco. Si un suelo suelto, ya suelto sin compactar, solo así ya tiene aproximadamente un 85% de densidad. Entonces yo necesito asegurarme de que tengo el suelo densificado para conseguir que ese suelo, esa fundación tenga una capacidad de soporte, tenga una resistencia. Entonces eso yo lo puedo conseguir con una buena compactación, que sería a partir de un 95% de esa densidad máxima Proctor. Esto va a depender del diseño, de esas especificaciones que se me indiquen en los documentos del proyecto en base a un diseño que se ha realizado previamente. ¿Tú también has notado que hay cierta confusión respecto al ensayo Proctor? Cuéntamelo en los comentarios, dime tu opinión al respecto. Gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente video.